Durante largo tiempo, el mundo se acostumbró al silencio, aceptando con resignación que ciertos temas fueran convenientemente marginados, sofocados y archivados. Uno de ellos ha sido siempre el misterio que rodea los secretos de Fátima, pues detrás de la conocida historia de los 3 niños pastores portugueses y sus visiones, persiste algo que incomoda profundamente hasta nuestros días. No se trata únicamente de fe o de religiosidad, es una cuestión de control, de información y de verdades que algunas instituciones prefieren que permanezcan incuestionables. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento. No lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá a las sombras que se avecinan. La oración es la clave, y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. La realidad es que, tras ese manto de silencio, existía un movimiento intenso, aunque limitado a un círculo muy reducido de personas que comprendían perfectamente el peso de lo que tenían entre manos. El tercer secreto de Fátima no fue una simple profecía lanzada al aire, sino una advertencia tan potente que no interesaba que se difundiera. La reacción inicial de la Iglesia fue de un distanciamiento calculado. Si bien reconoció los acontecimientos y canonizó a los niños, manejó el contenido de los secretos con una cautela casi incómoda, especialmente el último, siempre envuelto en una atmósfera de tensión, como si su revelación pudiera alterar algo mucho más grande de lo que se imaginaba. Con el paso de las décadas, la falta de una respuesta concreta alimentó la duda y las especulaciones. Si no había nada alarmante, ¿por qué ocultarlo tanto tiempo? ¿A qué se debía el miedo si su contenido era meramente simbólico? La presión crecía dentro y fuera de los muros de la Iglesia. Teólogos, fieles y estudiosos deseaban saber qué se había dicho realmente en 1917, pero las respuestas oficiales siempre fueron ambiguas, rodeadas de interpretaciones que parecían más una estrategia para ganar tiempo que un intento de esclarecer. Los papas pasaron y el secreto permanecía guardado, oculto, como si un pacto silencioso garantizara que ciertas verdades jamás vieran la luz. Verdades que, más allá de sacudir la fe, amenazaban con derrumbar la estructura de una institución acostumbrada a dominar la narrativa. No era una cuestión de creencia, sino de política, de estrategia, de supervivencia. Revelar lo que estaba escrito podía abrir una grieta imposible de cerrar. Por eso, el secreto fue tratado como una bomba, una maldición que debía ser evitada a toda costa. Sin embargo, la inquietud no hizo más que aumentar. La forma en que se evitaba el tema, el cuidado excesivo con las palabras y la evidente incomodidad en los rostros de quienes lo conocían, demostraban que había algo que nadie quería enfrentar. Fue entonces cuando un nombre comenzó a resonar de manera distinta en los pasillos del Vaticano: León XIV. No era un hombre dispuesto a seguir protocolos, sino a cuestionar lo que había sido ignorado durante demasiado tiempo. León XIV no encajaba en los moldes dorados del poder religioso. Poseía una mirada directa y una desconfianza innata hacia las tradiciones que parecían intocables. Ascendió en la jerarquía no solo como un siervo devoto, sino como un observador agudo que comprendía que, en ciertos niveles, el silencio vale más que 1000 sermones. Al asumir el pontificado, no tardó en toparse con ese archivo enterrado, tratado con una mezcla de reverencia y temor. Se decía que solo los papas podían leerlo y que algunos, por prudencia o miedo, preferían pasar ese fardo a su sucesor.
Pero León XIV no lo evitó. Exigió verlo. No lo hizo como un gesto simbólico, sino con la determinación de quien sospecha que allí se encuentra el rastro de algo que todos se han esforzado por ocultar. A pesar de los consejos de sus asesores, que advertían sobre el riesgo de malas interpretaciones y el ruido que podría generar, se mantuvo firme. Cuando finalmente leyó el documento, su reacción no fue la esperada. Un largo silencio precedió a su petición de quedarse solo. Su mirada había cambiado, como si el contenido hubiera atravesado sus últimas capas de convicción. Lo escrito no era solo impactante, era directo, con una claridad desconcertante. No hablaba de fe en abstracto, sino de estructuras que se desmoronaban desde adentro, de corrupción espiritual y de manipulación disfrazada de santidad. León XIV comprendió que la resistencia de la Iglesia a divulgar el verdadero contenido no nacía del temor por la fe de los fieles, sino del pánico de los altos mandos a ver sus máscaras caer. Había tocado un avispero, consciente de que el tiempo del silencio había terminado. Sabía que aquel texto no era una simple predicción, sino una denuncia que seguía viva y vigente. Las reacciones no tardaron en llegar. En los bastidores comenzaron las conversaciones evasivas y los intentos de desviar su atención. Pero León XIV ya no estaba dispuesto a fingir. Su decisión comenzó a generar fisuras, no en los muros del Vaticano, sino en los pasillos donde el poder se reparte en susurros. Sabía que exponer la verdad pondría en riesgo alianzas e incluso su propia posición, pero al mirar aquel texto no vio solo un secreto, sino un espejo. La elección era clara: proteger la imagen de la institución o enfrentar la verdad evitada durante un siglo. Eligió el camino del confronto. Hablar del tercer secreto es adentrarse en un territorio deliberadamente enturbiado. Las dos primeras partes, que aludían a una visión del infierno y a la conversión de Rusia, fueron reveladas tempranamente y, aunque impactantes, resultaron asimilables. La tercera, no. Fue sellada con la orden de que solo el Papa en funciones la leyera cuando lo considerase oportuno, lo que alimentó la idea de que su contenido era mucho más grave y tocaba directamente las estructuras de poder de la propia Iglesia. Cuando el Vaticano finalmente publicó una versión en el año 2000, lo que se presentó fue una visión enigmática y simbólica de un obispo vestido de blanco siendo abatido entre ruinas. La descripción pareció vaga, genérica e incompleta. Muchos estudiosos notaron que detalles mencionados por la hermana Lucía en sus cartas privadas habían sido omitidos. La narrativa oficial carecía de las referencias a una gran apostasía y a una crisis interna, lo que reforzó la sospecha de que se había suavizado el mensaje para hacerlo menos explosivo. León XIV ya conocía estas incoherencias, pero ver el texto original sin cortes ni adaptaciones fue la confirmación de que durante décadas se había montado un teatro. La Iglesia mostró una versión del secreto, pero ocultó la real, la que hablaba sin rodeos de infiltración, desvío espiritual y una ruptura que no vendría del exterior, sino del corazón mismo de la institución. Una ruptura silenciosa y corrosiva que ya estaba en marcha. La omisión era más peligrosa que la revelación, pues el secreto ya no era un mensaje del pasado, sino un reflejo del presente. En un lugar oculto del Vaticano, lejos de las salas ceremoniales, se guardaba el manuscrito original. No era el texto que apareció en los titulares, sino un documento cuya simpleza en la forma contrastaba con un contenido imposible de ignorar. Las palabras de la hermana Lucía no sugerían símbolos, acusaban, denunciaban y apuntaban a una erosión espiritual disfrazada de santidad. Describían una traición de principios, una distorsión de la doctrina y la infiltración de intereses ajenos a la fe.
Por eso fue tratado como una amenaza. Al leerlo, León XIV no solo confirmó sus sospechas, sino que vio un diagnóstico preciso del presente. La profecía se había cumplido mientras todos miraban hacia otro lado. Entendió que continuar ignorándolo lo convertiría en cómplice. El texto nombraba el problema. La caída vendría de dentro y estaría orquestada por figuras internas. No usaba metáforas, lo decía con todas sus letras, y eso era insoportable para una estructura obsesionada con preservar su apariencia. Su decisión de romper el silencio comenzó a gestarse en ese momento. No era un acto de rebeldía, sino de conciencia. La rutina en el Vaticano cambió. Las miradas se volvieron vigilantes y las conversaciones cautelosas. León XIV sabía que se enfrentaba a un sistema que prefería el miedo a la verdad, pero también sabía que ese documento no había sido escrito para permanecer encerrado. Su decisión silenciosa fue el detonante de algo mucho mayor. El verdadero secreto describía una devastadora crisis espiritual, provocada por manos internas, un proceso de corrosión lento ejecutado desde los propios altares. Hablaba de la pérdida del sentido original de la fe, sustituida por estrategias de dominación. Describía una iglesia dividida, con un lado fiel al Evangelio y otro que lo usaba como fachada. El mayor golpe, advertía, no sería un ataque externo, sino la rendición interna. Era el espejo que la iglesia se negaba a mirar. León XIV comenzó a actuar, no con discursos públicos, sino en reuniones discretas con personas que consideraba confiables. No mostraba el documento, pero relataba su contenido sin adornos, observando las reacciones de horror y negación. Nadie lo apoyó abiertamente, pues todos comprendían las consecuencias de romper un pacto que sostenía la estabilidad del Vaticano. La tensión creció y el aislamiento se hizo evidente. El rompimiento definitivo ocurrió durante un discurso a puerta cerrada, cuando pronunció la frase que hizo añicos el barniz: «La verdad que fue escrita por una niña hace más de un siglo sigue siendo más honesta que muchos aquí dentro». La sala se congeló. Todos entendieron que había declarado una guerra silenciosa al pacto, una guerra librada con la única arma peligrosa de verdad, la exposición. Lo que León XIV leyó, y decidió no callar nunca, fue completamente expuesto, pero los fragmentos que escaparon fueron suficientes para desestabilizarlo todo. Una de las frases filtradas decía algo como: «El altar será dividido y el engaño vestirá la túnica de lo sagrado». El texto real no hablaba de un papa muerto por soldados, sino de un proceso deliberado de infiltración, donde valores contrarios al Evangelio serían normalizados desde dentro, presentados como progreso espiritual. Apuntaba a que la crisis moral, ética y espiritual no sería obra de enemigos externos, sino de un abandono interno. El impacto de estas filtraciones fue una onda silenciosa pero firme. Primero, el Vaticano negó. Luego, minimizó. Finalmente, intentó silenciar las crecientes preguntas. La respuesta interna fue hostil, buscando aislar a León XIV y presentarlo como alguien emocionalmente inestable. Pero los fragmentos ya circulaban más allá de los muros, citados por estudiosos y religiosos independientes, haciendo insostenible la versión oficial. La revelación de la verdad generó una crisis íntima. Personas que habían servido a la Iglesia por décadas comenzaron a cuestionar sus propias convicciones. Los fieles pasaron de la obediencia ciega a la pregunta crítica. El colapso anunciado por el secreto no llegó como una explosión, sino como una erosión silenciosa que continúa hasta hoy. Se percibe en la forma en que la gente escucha los discursos, en su relación con la autoridad religiosa y en su rechazo a dogmas que esconden intereses. León XIV no buscaba salvar la institución, sino devolver a las personas la capacidad de cuestionar. Ese es el punto de no retorno.
La Iglesia ya no habla desde arriba con la misma seguridad, porque sabe que del otro lado hay ahora ojos más atentos, una desconfianza sembrada y una verdad demasiado extendida para ser ocultada de nuevo. Cuando la verdad escapa, es imposible recoger los pedazos. La estructura que se sostenía en el silencio comenzó a agrietarse desde adentro. León XIV vivió sus últimos años bajo vigilancia, aislado, pero con la mirada firme de quien hizo lo necesario. El secreto de Fátima, aquel que nadie quería revelar, estaba finalmente donde siempre debió estar, en la conciencia del pueblo. Y después de eso, nada volvió a ser igual, porque los lugares que antes albergaban secretos ahora resuenan con el eco insistente de la verdad. Y ese eco, una vez liberado, ya no puede ser silenciado. La estrategia del Vaticano para contrarrestar la verdad que se filtraba fue tan metódica como predecible. No podían admitir la veracidad de los fragmentos que circulaban, pues hacerlo sería confesar un siglo de engaño. Tampoco podían simplemente negarlos, ya que la coherencia de los textos filtrados y su resonancia con la crisis interna de la Iglesia eran demasiado evidentes. La solución, orquestada desde las sombras por figuras como el cardenal Valerio, un maestro de la diplomacia eclesiástica y defensor acérrimo del statu quo, fue una campaña de control de daños diseñada para sembrar la confusión. La contraofensiva no se basó en la confrontación directa, sino en la saturación informativa. De repente, comenzaron a aparecer nuevas revelaciones y textos alternativos sobre el tercer secreto, cada uno más sensacionalista que el anterior. Se promovieron teorías que hablaban de catástrofes nucleares, invasiones extraterrestres o crípticas conspiraciones financieras. El objetivo era claro: diluir la denuncia de León XIV en un mar de ruido, transformando una verdad incómoda en una teoría de la conspiración más entre tantas. Si todo es un secreto, nada lo es. Si todas las versiones son posibles, la verdad deja de importar. Paralelamente, se inició una sutil campaña para desacreditar la figura del Papa. Nunca se le atacó públicamente, pues la imagen de la unidad papal era sagrada. En cambio, se difundieron rumores internos sobre su salud mental y espiritual. Se hablaba de un agotamiento místico, de una obsesión que lo había llevado a interpretar erróneamente los documentos. Lo pintaban como un hombre bien intencionado pero frágil, un alma atormentada que había sucumbido a la presión de su cargo. León XIV se convirtió en un rey aislado en su propio castillo. Sus órdenes eran interceptadas y sus comunicaciones monitoreadas. El poder ejecutivo de la Iglesia se desplazó silenciosamente hacia un sínodo de cardenales liderado por Valerio, que ahora gobernaba de facto, para proteger al Santo Padre de sí mismo. Sin embargo, el eco de la verdad no pudo ser contenido dentro de los muros del Vaticano. Lo que León XIV había iniciado se convirtió en un fenómeno global, un cisma silencioso que no dividía a la Iglesia geográficamente, sino ideológicamente. En todo el mundo, las filtraciones generaron dos reacciones opuestas. Por un lado, muchos fieles se aferraron con más fuerza a la estructura tradicional, viendo las dudas como un ataque del demonio y aceptando la narrativa oficial como un acto de fe. Para ellos, la obediencia era el camino seguro. Pero por otro lado, un número creciente de personas, clérigos, teólogos y laicos por igual, sintieron que las palabras filtradas del verdadero secreto confirmaban una profunda inquietud que llevaban años sintiendo. No perdieron la fe, sino que la redescubrieron de una forma más crítica y personal. Empezaron a formarse pequeñas comunidades de la conciencia, grupos de estudio y oración que se reunían al margen de las parroquias oficiales. No buscaban separarse de la Iglesia, sino vivir el Evangelio de una manera que sentían que la institución había abandonado.
En estas comunidades, el verdadero secreto de Fátima no era visto como una profecía apocalíptica, sino como un llamado a una reforma interior, una purificación que debía comenzar por cada creyente. Estos grupos se convirtieron en una red invisible pero poderosa. Intercambiaban información a través de canales discretos, analizaban los gestos y discursos del Vaticano con una nueva perspicacia y ofrecían un refugio para aquellos que se sentían espiritualmente huérfanos. La denuncia de León XIV les había dado un lenguaje y una legitimidad. Ya no eran simplemente críticos aislados, eran parte de un despertar colectivo, una iglesia subterránea que latía con una vitalidad que la estructura oficial parecía haber perdido. Consciente de su aislamiento y del poco tiempo que le quedaba, León XIV sabía que debía realizar un último acto. La campaña de desinformación del cardenal Valerio había sido eficaz, y existía el riesgo de que su advertencia se perdiera en la historia como una simple nota a pie de página. Necesitaba dejar un testamento, un documento final que fuera innegable, personal y que no pudiera ser interceptado ni reinterpretado por la curia. Durante semanas, en las altas horas de la noche, escribió a mano lo que se conocería como su epístola a un pueblo desorientado. No era una encíclica ni un decreto papal. Era una carta íntima, la confesión de un padre a sus hijos. En ella, no solo confirmaba el contenido íntegro del secreto, sino que lo interpretaba a la luz de los problemas actuales de la Iglesia. Hablaba de la mundanización del clero, de la diplomacia sin alma, que había reemplazado a la evangelización, y de la idolatría de la institución, que había puesto a la estructura por encima de Dios y de las personas. Su texto era a la vez una denuncia y un mensaje de esperanza. Pedía a los fieles que no abandonaran la barca, pero que dejaran de confiar ciegamente en quienes la dirigían. La verdadera obediencia, escribió, no es al hombre, sino a la verdad. Y la verdad os hará libres, aunque esa libertad os haga sentir solos por un tiempo. Instaba a la gente a buscar la fe en las Escrituras, en la comunidad y en el silencio de la oración, lejos de los palacios y de las luchas de poder. Sacar ese documento del Vaticano fue su última operación clandestina. Con la ayuda de un joven guardia suizo y un sacerdote de bajo rango que aún le eran leales, la epístola fue copiada y entregada a miembros de confianza de las comunidades de la conciencia en Roma. Desde allí, se extendió como un reguero de pólvora, traducida a docenas de idiomas y distribuida por Internet y de mano en mano. La publicación de la epístola fue el golpe definitivo al pacto de silencio. El Vaticano ya no podía alegar que el Papa estaba senil, pues el texto era de una lucidez y una profundidad teológica abrumadoras. No podían negarlo, porque llevaba el sello inconfundible de su voz y su alma. El cardenal Valerio y su facción quedaron expuestos, su autoridad moral destruida. No podían castigar a León XIV sin provocar un cisma abierto, pero tampoco podían permitir que siguiera siendo el Papa. El enfrentamiento había llegado a su punto culminante, dejando a la Iglesia Católica suspendida en el momento más incierto de su historia moderna. El viejo edificio no se había derrumbado, pero sus cimientos se habían agrietado para siempre, y por esas grietas, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a entrar la luz. La verdad, finalmente, estaba en manos del pueblo. La epístola de León XIV no fue una bomba que destruyó el Vaticano. Fue un reactivo químico que reveló la verdadera naturaleza de las sustancias en su interior. La facción liderada por el cardenal Valerio, que hasta entonces había operado con la arrogancia de quien se sabe intocable, se vio expuesta a la luz. Su poder, basado en el control de la información y en la obediencia ciega, se desvaneció ante un documento que no podían refutar y un papa que ya no podían silenciar con meros rumores.
El pánico se apoderó de los corredores del poder. Habían subestimado la determinación de León XIV y, sobre todo, la sed de verdad de un pueblo cansado de fórmulas vacías. La respuesta de Valerio y sus aliados tuvo que ser drástica y definitiva. La situación era insostenible. Un papa reinante, aclamado como una voz profética por una parte creciente de la Iglesia, y una curia que había perdido toda credibilidad. La noche después de que la epístola se hiciera viral en todo el planeta, se celebró una reunión de emergencia en los aposentos del cardenal. No fue una reunión de oración, sino un consejo de guerra. La decisión que tomaron marcaría el punto de no retorno. A la mañana siguiente, el mundo se despertó con una noticia sin precedentes. La oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado solemne, redactado con una frialdad legalista que helaba la sangre. Anunciaba que, tras una exhaustiva consulta con un consejo de médicos especialistas y un colegio de cardenales, se había determinado que su santidad, el Papa León XIV, sufría un impedimento permanente y grave que le incapacitaba para gobernar la Iglesia. Se declaraba oficialmente la sede impedita. En la práctica, León XIV seguía siendo papa de nombre, pero todas sus funciones ejecutivas, legislativas y espirituales quedaban suspendidas. El cardenal Valerio, en su calidad de camarlengo, asumiría la administración temporal de la Iglesia hasta que Dios, en su infinita sabiduría, dispusiera otra cosa. Fue un golpe de Estado ejecutado con la precisión de un bisturí canónico. No lo depusieron, lo que habría sido un cisma formal. Simplemente lo desconectaron. Lo convirtieron en una figura decorativa, un prisionero en su propio palacio, justificando el acto como una medida dolorosa pero necesaria para el bien de la Iglesia. Los medios de comunicación globales estallaron. Por primera vez en la historia moderna, un papa era efectivamente neutralizado en vida por su propia curia. Para León XIV, la noticia no fue una sorpresa, la había esperado. Cuando el secretario de Estado, con el rostro pálido y evitando su mirada, le leyó el decreto oficial en sus aposentos, el anciano papa simplemente asintió. No hubo ira, ni protesta, ni resignación. Había en él una serenidad granítica. Sabía que su pontificado activo había terminado en el momento en que firmó la última palabra de su epístola. Todo lo que vino después era solo el epílogo terrenal de su misión. Sus últimos meses fueron de un aislamiento absoluto. Le retiraron el teléfono, el acceso a Internet y se restringieron sus visitas a un puñado de personas cuidadosamente seleccionadas. Los guardias suizos en su puerta ya no estaban para protegerlo, sino para vigilarlo. Vivía en un silencio impuesto desde fuera, pero que él transformó en un refugio de contemplación. Mientras el Vaticano ardía en una crisis de poder, con facciones luchando por posicionarse para el futuro, León XIV pasaba sus días en oración y meditación, mirando desde su ventana los jardines vaticanos como si contemplara un mundo que ya no le pertenecía. Su silencio se convirtió en su declaración final y más poderosa. Al negarse a luchar contra el decreto, al aceptar su condición de prisionero con paz, desarmó a sus adversarios. Cualquier intento de pintarlo como un loco o un rebelde se deshacía ante la evidencia de su sumisión pacífica. Se convirtió en un mártir viviente, y su figura creció en la conciencia de los fieles mucho más de lo que lo habría hecho si hubiera luchado. Sufría en silencio, y ese sufrimiento, unido a las verdades de su epístola, se convirtió en un símbolo potentísimo de la propia Iglesia, un cuerpo santo, herido y silenciado por los hombres que debían protegerlo. Mientras tanto, la declaración de la sede impedita tuvo el efecto contrario al que Valerio esperaba. En lugar de unificar a la Iglesia bajo su mando, la fracturó de manera irrevocable. Las comunidades de la conciencia se multiplicaron exponencialmente.
Rechazaron el decreto vaticano, declarándolo canónicamente inválido y moralmente nulo. Para ellos, León XIV seguía siendo el único y verdadero papa, y Valerio, un usurpador. La epístola se convirtió en su carta magna, la base para una nueva forma de vivir la fe. Comenzó así la era de la Iglesia de la diáspora. Ya no era un movimiento de protesta, sino de construcción. Sacerdotes que se negaron a reconocer la nueva autoridad fueron suspendidos de sus parroquias, pero en lugar de abandonar su ministerio, comenzaron a celebrar misas clandestinas en casas, garajes y almacenes. Teólogos laicos crearon redes de formación online, enseñando una fe liberada del clericalismo y del poder institucional. Las donaciones de los fieles ya no iban a las diócesis oficiales, sino que se redirigían para sostener a estos sacerdotes y a las nuevas comunidades. Era una iglesia descentralizada, sin jerarquía visible, unida no por la obediencia a una estructura, sino por la adhesión a una verdad. El Vaticano de Valerio intentó combatirla, tildándola de secta leonina y amenazando con la excomunión. Pero, ¿cómo excomulgar a un movimiento que ya no reconocía tu autoridad para hacerlo? Estaban persiguiendo a una sombra, a una idea, y las ideas no pueden ser encarceladas ni suspendidas. Un frío día de invierno, 6 meses después del golpe, el Vaticano anunció escuetamente que el Papa emérito León XIV había fallecido pacíficamente tras un largo periodo de enfermedad. No hubo un gran funeral de Estado. La ceremonia fue sobria, controlada y extrañamente vacía, como si estuvieran enterrando a un extraño y no a un pontífice. Pero fuera de los muros del Vaticano, su muerte fue una explosión. Esa noche, en cientos de ciudades de todo el mundo, miles de personas se congregaron en plazas públicas con velas. No lloraban con desesperación, sino que oraban con una determinación silenciosa. La muerte de León XIV no fue el final de su movimiento, sino su consagración. Ya no era un líder, era un santo, un padre y un mártir. Su fallecimiento marcó el final de una era y el verdadero comienzo de la siguiente. Ahora, la silla de Pedro estaba oficialmente vacante. El conflicto ya no era entre un papa y su curia, sino entre dos visiones irreconciliables de la Iglesia. El próximo cónclave no sería una simple elección, sería el campo de batalla final por el alma del catolicismo. De un lado, los cardenales de Valerio, decididos a restaurar el orden y el control. Del otro, una minoría silenciosa, inspirada por el sacrificio de León XIV, que sabía que no podía haber vuelta atrás. Y observando desde fuera, millones de fieles que ya no aceptarían un papa elegido mediante pactos de poder, sino que exigirían un pastor que tuviera el coraje de la verdad. La herencia de León XIV no era de división, sino de claridad. Había obligado a todos a elegir un bando. El período de sede vacante que siguió a la muerte de León XIV fue diferente a cualquier otro en la historia moderna. No era un tiempo de duelo sereno y expectación piadosa, sino un armisticio tenso, una pausa cargada de electricidad antes de la batalla final. Roma se convirtió en el epicentro de una atención mundial sin precedentes. No solo los fieles, sino también los gobiernos, los mercados y los analistas geopolíticos observaban, porque todos entendían que lo que se decidiría en la Capilla Sixtina no era simplemente el nombre de un nuevo líder religioso, sino el rumbo de una de las instituciones más influyentes del planeta. Los cardenales electores llegaron a la ciudad eterna divididos en 2 ejércitos espirituales. El primero, y el más poderoso en apariencia, era el bloque institucionalista, cohesionado bajo el liderazgo indiscutible del cardenal Valerio. Eran la vieja guardia, los hombres de la curia, los diplomáticos y los administradores que veían la Iglesia como una estructura que necesitaba orden, disciplina y sobre todo control. Para ellos,
El pontificado de León XIV había sido un desastre, una peligrosa concesión al sentimentalismo que había puesto en riesgo siglos de estabilidad. Su objetivo era claro: elegir a Valerio como papa, restaurar la autoridad central, silenciar definitivamente cualquier mención al verdadero secreto de Fátima y purgar a los elementos disidentes que habían florecido bajo el paraguas de las comunidades de la conciencia. Llegaron a Roma con listas de votos, estrategias definidas y la confianza de quien se sabe dueño de la maquinaria. El segundo grupo era más pequeño, más heterogéneo y carecía de un candidato único. Eran los herederos espirituales de León XIV. Entre ellos destacaba la figura del cardenal Amadi, un hombre de Ghana, cuya fe profunda estaba forjada en la realidad vibrante y a menudo sufrida de la Iglesia africana. Amadi no tenía ambiciones papales. Su única misión era ser la conciencia del cónclave. No buscaba el poder, sino evitar que éste cayera en las manos equivocadas. Su facción no tenía la organización de Valerio, pero poseía algo más formidable: una convicción inquebrantable y la certeza de que una restauración del antiguo régimen sería la traición final al sacrificio de León XIV y al Evangelio mismo. Cuando las puertas de la Capilla Sixtina se cerraron con el solemne extra omnes, la tensión en el interior era casi física. Los primeros escrutinios confirmaron lo que todos esperaban. El nombre de Valerio apareció una y otra vez, acumulando un número de votos impresionante, rozando la mayoría de 2/3 necesaria. En cada votación, sus partidarios lo miraban con expectación, mientras que el bloque de Amadi se mantenía firme, dispersando sus votos entre varios cardenales para demostrar su resistencia. Pasó el primer día. Fumata nera. Humo negro. Pasó el segundo. Fumata nera. La frustración comenzó a crecer en el bando de Valerio. Estaban estancados. Su candidato era el más fuerte, pero no podía cruzar el umbral. La estrategia de Amadi estaba funcionando. No necesitaban ganar, solo necesitaban impedir que Valerio ganara. El ambiente dentro de la capilla se enrareció. Las conversaciones en los recesos se volvieron más cortas, las miradas más duras. El cónclave se había convertido en un reflejo perfecto de la iglesia que representaban, una institución fracturada, atrapada entre el poder y la conciencia. En la tarde del tercer día, con el agotamiento y la desesperación haciendo mella en muchos electores, el cardenal Amadi pidió la palabra. Fue un gesto inusual, pero nadie se atrevió a impedírselo. Se puso de pie, no en el tono de un político que busca votos, sino en el de un profeta que llama a la conversión. «Hermanos míos», comenzó con voz tranquila pero resonante, «llevamos 3 días encerrados, no solo en esta capilla, sino en nuestras propias certezas. Votamos por hombres, por programas, por estrategias, pero hemos votado por el Espíritu Santo. Nos preguntamos qué necesita la Iglesia para sobrevivir, pero la pregunta correcta es, ¿qué necesita la Iglesia para ser fiel? Su mirada recorrió los rostros de los cardenales, deteniéndose por un instante en Valerio, que lo observaba con una máscara de impasibilidad. Afuera, el mundo no espera un administrador, no espera un diplomático que restaure el prestigio perdido. El mundo, y sobre todo el pueblo de Dios que nos ha sido confiado, espera un padre, espera un pastor que huela a oveja, como nos recordó el hombre al que muchos de nosotros no supimos escuchar. Un hombre que no tenga miedo de la verdad, por dolorosa que sea. Un hombre que no venga a cerrar las grietas con yeso, sino a sanarlas desde la raíz, aunque la sanación requiera lágrimas y confesión. Continuó, su voz llenando el silencio bajo el juicio final de Miguel Ángel. El pontificado de León XIV no fue un error, fue un regalo y una advertencia. Nos mostró que nuestra mayor crisis no es de imagen, sino de alma.
Vamos a elegir a un papa que nos devuelva la comodidad del silencio. Un papa que vuelva a guardar los secretos en el archivo, fingiendo que la verdad no ha escapado ya para siempre. ¿O elegiremos a un hombre que tenga el coraje de caminar con su pueblo en la incertidumbre, que confíe más en la fuerza del Evangelio que en los muros de este palacio? Les ruego, hermanos, no elijamos al príncipe que el mundo quiere, sino al siervo que Dios necesita. Cuando Amadi se sentó, un silencio profundo y sobrecogedor llenó la capilla. Su discurso no había sido un ataque, sino un espejo. Había roto el hechizo de la política y había obligado a cada cardenal a confrontar su propia conciencia. En ese momento, muchos de los que habían apoyado a Valerio por disciplina o por conveniencia sintieron que algo se removía en su interior. La siguiente votación fue caótica. Los votos de Valerio cayeron drásticamente. El cónclave estaba roto, pero ahora de una manera diferente. Ya no era un bloqueo, sino una búsqueda. Los cardenales comenzaron a buscar un nombre que no estuviera en las listas, alguien que encarnara el espíritu del discurso de Amadi. Y entonces, casi como un susurro, surgió un nombre: Benigno. El cardenal Benigno, arzobispo de una pequeña diócesis en los Andes. Un hombre mayor, conocido por su humildad, su trabajo con los pobres y su profunda espiritualidad. Nunca había ocupado un cargo en la curia, rara vez hablaba en los sínodos, y su nombre no había aparecido en ninguna quiniela. Era, en todos los sentidos, un candidato invisible. En el primer escrutinio de la mañana siguiente, Benigno recibió unos pocos votos, pero en el segundo, los votos del bloque de Amadi se unieron a los de muchos otros que buscaban una salida honorable. El impulso creció de forma exponencial. Valerio, al ver que su oportunidad se había desvanecido para siempre, observó con una palidez marmórea cómo los votos se apilaban junto al nombre de aquel anciano humilde. En la votación final de la tarde, el resultado fue claro. El cardenal Benigno había obtenido más de los 2/3 necesarios. Cuando el decano del colegio cardenalicio se le acercó para preguntarle si aceptaba, el anciano lloró en silencio antes de susurrar: «Si esta es la voluntad de Dios para sanar a su iglesia, acepto en obediencia». Poco después, la chimenea de la Capilla Sixtina expulsó un denso humo blanco. Fumata bianca. La plaza de San Pedro estalló en un clamor de júbilo y alivio. Cuando el cardenal protodiácono anunció el Habemus Papam y el nombre del cardenal Benigno, hubo un momento de confusión entre la multitud. ¿Quién era? Pero cuando el nuevo papa apareció en el balcón, un hombre pequeño, de aspecto frágil y con una simple cruz de madera en el pecho, la gente sintió instintivamente que el espíritu de León XIV no había muerto. El nuevo pontífice eligió el nombre de Gregorio XVII, en honor a Gregorio Magno, el papa que fue un monje y un reformador. Sus primeras palabras a la multitud no fueron una bendición formal, sino una petición: «Hermanos y hermanas, recen por mí y recen por nuestra iglesia para que tengamos el coraje de ser pobres, humildes y fieles a la verdad. El camino será largo. Comencemos a caminar juntos». La era de Valerio había sido evitada. La revolución de la conciencia iniciada por León XIV tenía ahora un pastor para guiarla. El nuevo papa no era un guerrero ni un político, pero quizás por eso mismo era exactamente lo que la iglesia rota necesitaba: un sanador. El pontificado de Gregorio XVII no comenzó con decretos audaces ni con purgas en la curia. Comenzó con una revolución silenciosa, una que desarmó a sus adversarios porque no se libraba en el terreno del poder, sino en el de la autenticidad. Su primer acto como papa fue rechazar los opulentos apartamentos papales, eligiendo permanecer en una sencilla habitación de la Casa Santa Marta. Celebraba la misa matutina en la capilla de la residencia, abierta a los jardineros,
cocineros y personal de limpieza del Vaticano a quienes a menudo invitaba a desayunar. Estos gestos, que la curia de Valerio despreció inicialmente como un populismo pastoral, eran en realidad declaraciones de intenciones profundas. El poder de la Iglesia no residía en sus palacios, sino en su pueblo. El cardenal Valerio y su facción se encontraron en una posición imposible. Habían pasado décadas luchando por el control de una maquinaria de poder y ahora se enfrentaban a un papa que se negaba a sentarse en el trono. Intentaron rodearlo, controlar su agenda y filtrar su acceso a la información, pero Gregorio XVII los eludió con una simplicidad desconcertante. En lugar de convocar grandes reuniones curiales, sostenía largas conversaciones personales con jefes de dicasterio, mirándolos a los ojos y preguntándoles no por sus balances o estrategias, sino por su vida de oración. Su segundo movimiento fue el nombramiento del cardenal Amadi como secretario de Estado. Fue un golpe maestro. Amadi, el hombre que había sido la conciencia del cónclave, se convirtió en el arquitecto de la nueva iglesia. Juntos, comenzaron a reestructurar el Vaticano desde sus cimientos. No despidieron a nadie, pero lentamente, los puestos clave que quedaban vacantes eran ocupados por obispos y cardenales de Asia, África y América Latina, hombres con experiencia pastoral real que no debían su carrera a las intrigas romanas. La curia, durante siglos un club italiano y europeo, comenzó a reflejar el verdadero rostro universal de la Iglesia. Valerio y sus aliados no fueron expulsados, simplemente se volvieron irrelevantes. Sus despachos se convirtieron en jaulas doradas desde donde observaban con impotencia cómo el mundo que controlaban se desvanecía. Pero Gregorio XVII sabía que estos cambios, aunque necesarios, no eran suficientes. La herida principal, la que había supurado durante casi un siglo, seguía abierta. El verdadero tercer secreto de Fátima, aunque conocido por muchos gracias a la valentía de León XIV, seguía siendo un documento oficialmente inexistente, un fantasma en la conciencia de la Iglesia. Las comunidades de la conciencia esperaban, el mundo observaba, y la verdad exigía ser reconocida no como un rumor, sino como un hecho. Un año después de su elección, en el aniversario de la primera aparición de Fátima, Gregorio XVII anunció que dirigiría un mensaje Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo desde la Basílica de San Pedro. La expectación era máxima. Todos sabían que ese día se enfrentaría al legado final de sus predecesores. Aquella tarde, ante una plaza abarrotada y millones de personas siguiendo la transmisión, Gregorio XVII no pronunció un discurso, sino que presidió una liturgia penitencial. Tras una larga lectura del Evangelio, se sentó no en su trono, sino en una simple silla de madera, y habló. «Hijos e hijas», comenzó, su voz temblando ligeramente, «durante demasiado tiempo, esta iglesia, nuestra madre, ha tenido miedo. Miedo de la verdad, miedo de su propia fragilidad, miedo de la luz. Hemos construido muros para proteger tesoros, sin darnos cuenta de que el mayor tesoro, la verdad, no necesita ser protegido, sino proclamado. Hoy, en nombre de esta sede apostólica, quiero confesar ese pecado de miedo». Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Hoy la Iglesia deja de tener secretos para su pueblo. Hoy la profecía dada a 3 niños pastores en Fátima será entregada en su totalidad, no como una curiosidad histórica, sino como una palabra viva que nos interpela a todos. En ese momento, las pantallas gigantes de la plaza mostraron el documento. No era una transcripción, sino imágenes de alta definición del manuscrito original, con la caligrafía de la hermana Lucía.
y junto a él se publicó en la página web del Vaticano un documento oficial que cambiaría la historia. Una carta apostólica firmada por Gregorio XVII, titulada Custodes ubi est veritas. Guardianes, ¿dónde está la verdad? El texto de la carta era tan demoledor como liberador. No intentaba suavizar ni interpretar el secreto, lo afrontaba. El texto que leen, escribía el Papa, no habla principalmente de catástrofes externas, sino de la más terrible de las catástrofes, la traición interna. Habla de una fe usada como máscara para el poder, de altares convertidos en escenarios, de una apostasía silenciosa que no niega a Dios con palabras, sino con hechos. El obispo vestido de blanco que cae no es solo una figura del futuro, es el símbolo de cada líder de la Iglesia, desde el Papa hasta el párroco, que cae cuando elige la institución por encima del Evangelio. La carta era una mea culpa institucional sin precedentes. Reconocemos el silencio de décadas no como prudencia, sino como un grave pecado de omisión, continuaba. Por miedo a causar un escándalo, causamos uno mucho mayor. El escándalo de una iglesia que no confía en que su propio pueblo pueda manejar la verdad. Por proteger una imagen de santidad, comprometimos la santidad misma. El documento concluía con una llamada a toda la Iglesia a entrar en un tiempo de penitencia y reconstrucción. No anunciaba castigos, sino que invitaba a una conversión personal y comunitaria. Pedía que en cada diócesis se formaran consejos de laicos para supervisar las finanzas y la gestión, que los seminarios fueran reformados para formar pastores y no funcionarios, y que la verdad y la transparencia fueran los principios no negociables de toda acción eclesial. La reacción fue un terremoto. El cardenal Valerio, desde su retiro autoimpuesto, emitió una breve nota declarando que la acción del Papa era imprudente, pero su voz sonó como el eco de una era extinta. Las comunidades de la conciencia lloraron de alegría. La lucha de León XIV y su propio camino de resistencia habían sido vindicados desde la cátedra de Pedro. En el mundo secular, el acto de Gregorio XVII fue visto como un hito de transparencia institucional, un gesto de una valentía casi suicida que, paradójicamente, le devolvió a la Iglesia una credibilidad que no había tenido en generaciones. Por supuesto, algunos la abandonaron, escandalizados por la confesión de la corrupción. Pero muchos más se sintieron atraídos por una institución que finalmente tenía el coraje de mirarse al espejo y reconocer sus heridas. El guión de la historia de la Iglesia había cambiado para siempre. El secreto, que nació como una advertencia, se convirtió en una maldición por el silencio y finalmente fue transformado por el coraje en una oportunidad de redención. La escena final no es de triunfo, sino de trabajo. Muestra al Papa Gregorio XVII, años después, visitando un pequeño comedor social en una periferia de Roma. Es más anciano, más cansado, pero sus ojos brillan con paz. Sirve sopa a los pobres junto a jóvenes voluntarios que nacieron de las antiguas comunidades de la conciencia. La iglesia que dirige sigue siendo imperfecta. La reconstrucción es lenta y dolorosa, y las cicatrices del pasado son visibles. Pero ya no hay secretos guardados en cajas fuertes. No hay un pacto de silencio. La verdad, con todo su peso y su gracia, ha sido liberada, y la Iglesia, despojada de sus falsas seguridades y de su poder mundano, finalmente estaba aprendiendo a caminar de nuevo, siguiendo no a príncipes ni a administradores, sino a un carpintero de Nazaret. El secreto de Fátima ya no era una profecía por cumplirse, era el prólogo de una historia que apenas comenzaba a escribirse. El secreto de Fátima ya no era una profecía por cumplirse, era el prólogo de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Y como todo prólogo,
Su propósito no era dar respuestas, sino plantear las preguntas que definirían la nueva era. La euforia inicial que siguió a la elección de Gregorio XVII y a su acto de transparencia radical comenzó a desvanecerse a medida que la dura realidad de la reconstrucción se imponía. Revelar la verdad había sido un acto de cirugía mayor, pero ahora la Iglesia, como un paciente convaleciente, debía enfrentarse a la dolorosa y complicada rehabilitación. Los años que siguieron no fueron de paz, sino de una turbulencia de un tipo diferente. El antiguo enemigo, la curia del silencio y el poder encarnado en Valerio, había sido derrotado. Pero la liberación de la verdad, como la apertura de una caja de Pandora, desató fuerzas nuevas e impredecibles. La Iglesia, que antes se había dividido entre los que conocían el secreto y los que no, ahora se fracturaba entre quienes interpretaban esa verdad revelada de maneras radicalmente opuestas. De las cenizas del viejo conflicto surgieron dos nuevos frentes, dos ejércitos ideológicos que amenazaban con desgarrar la túnica de la Iglesia que Gregorio XVII intentaba remendar con tanta paciencia. El primer frente fue el de los restauracionistas, liderados por el anciano y respetado cardenal Roche, un teólogo de la vieja escuela que había visto con horror la desacralización impulsada por León XIV y consolidada por Gregorio XVII. Para Roche y sus seguidores, la confesión pública de los pecados de la Iglesia no fue un acto de humildad, sino de autodestrucción. Creían que al exponer sus heridas, la Iglesia había perdido su autoridad divina, su misterio, su misma razón de ser. Argumentaban que el verdadero mensaje del secreto de Fátima no era sobre la corrupción interna, sino sobre la pérdida de la fe que resultaría de un liderazgo débil. En sus publicaciones y conferencias hablaban de una protestantización del catolicismo y llamaban a un retorno a la tradición, a la liturgia solemne y a una jerarquía fuerte que no pidiera perdón, sino que exigiera obediencia. Eran los huérfanos del poder perdido, los nostálgicos de una Iglesia que ofrecía certezas en lugar de preguntas. En el extremo opuesto, floreció el movimiento de los reformadores radicales. Nacidos de la energía de las comunidades de la conciencia, sentían que la revolución de Gregorio XVII se había quedado a medias. Liderados por figuras carismáticas como la teóloga laica argentina Elena Vargas, argumentaban que el secreto de Fátima, al denunciar la corrupción de la estructura, era un mandato divino para desmantelar no solo la curia, sino todas las doctrinas y disciplinas que, según ellos, habían permitido ese abuso de poder. Cuestionaban abiertamente el celibato sacerdotal, pedían la ordenación de mujeres y abogaban por una democratización total de la Iglesia, donde los dogmas fueran sometidos a votación. Para ellos, la carta de Gregorio XVII era solo el primer paso. La verdadera fidelidad al espíritu de Fátima exigía una ruptura total con el pasado. Gregorio XVII se encontró así atrapado en un fuego cruzado. Había soñado con una Iglesia unida en la verdad, y en su lugar presidía una familia en la que los hijos se acusaban mutuamente de traición. Pasaba sus días intentando tender puentes, dialogando con ambas facciones. Invitaba al cardenal Roche a largas conversaciones en Santa Marta, recordándole que la tradición es la fe viva de los muertos, no la fe muerta de los vivos. Al mismo tiempo, mantenía correspondencia con Elena Vargas, advirtiéndole con afecto paternal que el Espíritu Santo no destruye el cuerpo que Él mismo ha creado, sino que lo sana y lo transforma desde dentro. Pero sus llamados a la paciencia y a la caridad de la escucha a menudo se perdían en el fragor de la batalla ideológica. La situación se complicó aún más cuando los fantasmas del pasado volvieron a agitarse. El cardenal Valerio, desde su lujoso retiro en una villa a las afueras de Roma,
Observaba la creciente división con un interés frío y calculador. Su poder se había extinguido, pero su deseo de ver fracasar el proyecto de Gregorio XVII permanecía intacto. Vio en los restauracionistas de Roche un instrumento perfecto. Aunque despreciaba su teología sentimental, reconocía su utilidad. Una noche, en secreto, Valerio recibió a Roche en su biblioteca. No hablaron de fe, sino de estrategia. «Usted y yo queríamos salvar a la Iglesia por caminos diferentes, Eminencia», dijo Valerio, sirviendo un vino añejo. «Pero ambos coincidimos en que el camino actual conduce al abismo. Usted tiene la voz y la legitimidad teológica. Yo aún conservo contactos, recursos. Podemos ayudar a su causa, a que su mensaje llegue más lejos, a que los cardenales indecisos comprendan el peligro». Roche, un hombre en principio honorable pero cegado por su miedo al cambio, aceptó la alianza impía. No comprendió que para Valerio, él no era un aliado, sino un peón en su última partida de ajedrez contra el legado de León XIV. Con el respaldo financiero y estratégico de la red de Valerio, el movimiento restauracionista ganó una fuerza formidable. Comenzaron a financiar seminarios tradicionales en oposición a los oficiales y a apoyar a obispos que se resistían a las reformas de Gregorio XVII, creando feudos de disidencia dentro de la propia Iglesia. Gregorio XVII sintió el peso de esta nueva crisis de una manera que nunca había imaginado. La lucha contra la oscuridad del secreto había sido ardua, pero al menos el enemigo era claro. Ahora, la batalla era contra la luz misma, una luz fracturada en 1000 pedazos por el prisma del orgullo y el miedo. Una tarde, solo en su capilla privada, tomó el facsímil del manuscrito de la hermana Lucía. Lo leyó una vez más, no como un documento histórico, sino como una oración. Las palabras sobre la gran ciudad en ruinas y los cuerpos por el camino adquirieron un nuevo y terrible significado. Quizás la ruina no era una destrucción física, sino esta pulverización de la unidad, este colapso de la caridad donde todos creían poseer la única verdad. Comprendió entonces que su pontificado no sería el de la reconstrucción, sino el de la supervivencia. Su misión ya no era simplemente gobernar, sino sostener el centro mientras las fuerzas centrífugas amenazaban con desgarrarlo todo. La gran prueba no había sido revelar el secreto, sino pastorear a un pueblo que ahora debía aprender a vivir con él. La historia que había comenzado a escribirse no era una de paz y reconciliación, como había esperado, sino una mucho más compleja y dolorosa. La crónica de una fe adulta, obligada a navegar sin mapas en un mar de verdades contradictorias, buscando la unidad no en la uniformidad del pensamiento, sino en la fragilidad compartida de un amor puesto a prueba. El prólogo había terminado, y el primer capítulo de la nueva era se revelaba como una larga y oscura noche del alma, en la que el único faro era la fe desnuda de un anciano papa que solo podía rezar para que el alba llegara a tiempo. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para hacer un cambio profundo en tu vida. No dejes que esta oportunidad se escape. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder a más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y a prepararte para lo que está por venir. Comparte este mensaje con tus seres queridos y únete a nuestra comunidad de oración y conversión. Juntos podemos resistir lo que se avecina y encontrar la paz en Dios. No esperes más. Tu decisión hoy marcará tu destino eterno.